Hola a todos, soy el legislador de Lawgiver, aquel que dijo simio no mata simio, el principio por el que debemos regirnos todos los simios y humanos. Hoy, para variar, no vamos a hablar de un cómic de DC, no, vamos a empezar de hecho con una revista de Marvel, de esas que presentaba Stan Lee. Bueno, hoy vamos a hablar de Frank Herbert, un escritor que se encuentra entre mis favoritos. Sí, el autor de Dune, que ahora está tan de moda porque han hecho un nuevo videoclip sobre esa novela, ¿eh? Guiño, ¿eh? Videoclip. Bueno, ya sabéis que es muy complicado adaptar un libro tan complejo, con tanta introspección y tanto pensamiento, y tanto personaje soñando, pensando y con clarividencia. Bueno, vamos a empezar por lo que nos une, que es el mundo del cómic. Y como decía el legislador, aquí hay una revista de Marvel, de esas que presentaba el propio Stan Lee. Al César lo que es del César. Unknown Worlds of Science Fiction, una revista que muchos conocéis. Este es el número 3, mayo de 1975. Ya directamente en la portada nos anuncia a Harlan Ellison, Larry Niven y Frank Herbert adaptados al cómic. Ya es algo muy, muy fuerte. Y una entrevista al autor de Dune, Frank Herbert. Aquí la tenemos, Occupation Force. Occupation Force es una novela que ocupa, como valga la redundancia, bastante poco, unas 5 páginas en formato paperback bolsillo, que yo la tengo en alguna antología. Aquí está, es un dibujo espectacular de George Pérez, con la tinta de Klaus Jansson, y el guión, la adaptación es de Gary Conway. No hay nada de Gary Conway en DC que no me guste, así que, ¿qué se puede esperar? Bueno, pues una nave nodriza soltando un probe, ¿no? Hacia la Tierra, abducciones, fenómenos extraños, científicos que ya prevén lo que va a pasar, alto mando del ejército reunido, ejército, primer contacto con alienígenas. Y bueno, resulta que el primer contacto con alienígenas son, digamos, de los embajadores de una civilización que fueron los que poblaron la Tierra hace eones. Mira, tenemos aquí el amigo Asimov. Frank Herbert bebe de Asimov, ¿no? El tema de, bueno, como todo el mundo de la ciencia ficción, el tema de que en Dune sea un tabú y esté algo por encima de, más allá de la ley, ¿no? Que esté prohibido el uso de máquinas pensantes, ¿no? Máquinas que sustituyan a los seres humanos en la tarea de pensar. Están prohibidas calculadoras, computadoras. Computadoras del año 1965 en la que se escribió Dune. Aunque Dune está basado en un futuro algo así como 7.000 o 8.000 años respecto a nuestro presente. Una pasada. Bueno, si habéis leído Dune ya sabéis de lo que estoy hablando. Aparte de la adaptación al cómic, tenemos Sandworms and Saviors, gusanos de tierra y salvadores. Una conversación con Frank Herbert, el autor de Dune. Por Ed Leinbacher. Muy chula. Aquí una versión, la versión paperback inglesa de Dune. Una especie de un ornithopter, aquí otro ornithopter, son estos aviones un poco inspirados en el movimiento de ciertos insectos. Frank Herbert, aparte de ser inventor, fotógrafo, periodista y un montón de cosas, llegó a sacarse la licencia de vuelo para aprender a pilotar y un poco saber sobre lo que escribía. Esto está muy bien. Esto es una imagen de Under Pressure, que es el título original de un libro que luego las editoriales cambiaron el nombre por The Dragon of the Sea, ¿no? El dragón del mar, porque parecía un título como más, no sé, ciencia ficción, fantasía, dragones. Va de un submarino nuclear en la Guerra Fría, es muy interesante. Posiblemente sea el libro, después de Dune, bueno, de los 6 libros de Dune, el libro más interesante de Frank Herbert. Future Life, que luego pasó a llamarse Future simplemente, o una exclusiva, Frank Herbert sobre la filmación de Dune en el año 79. Recordemos que la película que salió en el año 84, la película de David Lynch, pues desde el año, más o menos, del año 73, con aquel proyecto que llegó a una preproducción bastante adelantada de Alejandro Jodorowsky, se lleva hablando de hacer la película de Dune. Hay un documental sobre ello si os interesa. Y de la película de Jodorowsky
se llegaron a aprovechar bastantes cosas, ¿no? Los diseños del propio Fosse, este ilustrador de naves así tan... el Dolphin, tan espectaculares. Hombre, Time After Time, una de mis películas favoritas. Estas revistas son muy completas, son para meterse en ellas y olvidarse del presente 2001. Star Trek, la primera película, una de las películas más chulas que se han hecho, aquí imágenes del storyboard, año 79. Y aquí está, aquí tenemos esta ilustración de Chris Fosse, que sería como un transportador de la Spice, del melange, ¿no? Todo este polvo azul, etcétera. Según dice aquí que es una imagen eh, sacada de una película que no se llevó a hacer, ¿no? Y es la película de Alejandro Jodorowsky. ¿Esa película hubiera estado bien? Sí, sí, pero en realidad escuchando a Jodorowsky no tiene nada que ver con Dune. Hubiera estado bien ver a Salvador Dalí y Mick Jagger en la misma película, pero bueno. No sé, no soy muy fan de las películas. Yo vi la película de Lynch después de haber leído el libro, después de haber leído Dune. Y bueno, también a Frank Herbert le gustó. Luego os enseñaré un libro donde comenta que le gustó la filmación de Lynch. Pero él, claro, a él le gustaron las 5 horas que se filmaron, en las que él participa. No el resultado de hora y media, hora 40 de la película, la primera película, ¿no? El primer montaje que se hizo. El segundo montaje tampoco le hubiera gustado, estoy seguro. Que no sé si llegó a verlo porque falleció en el 86 de cáncer, a los 65 años. Bueno, pues en el 79 aquí ya se está hablando de que la película de Dune no tiene todavía director, va a tener un presupuesto de 40 millones de dólares, lo cual es una locura para entonces, y que el propio Dino de Laurentiis, que sí se está encargando del proyecto, solo tiene en mente que el actor que haga de Paul Atreides sea un joven totalmente desconocido. Cosa que sucedió, daba el tipo, aunque tenía 21 o 22 años y Paul Atreides tiene que tener 15, ¿no? En Doom Paul Atreides tiene 15 y pasan 3 años en la mitad del libro y llega a 18 años. Es muy importante mostrar la juventud del chaval. De todas maneras, ya digo que no soy nada fan de las películas, porque si algo gusta de los libros es crear tu imagen en la cabeza, ¿no? Frank Herbert inventa muchas cosas, inventa nombres de comidas, ¿no? De alimentos, de animales. Entonces, si te está hablando de un plato formado por varios elementos y se inventa esos nombres tan curiosos, pues tú te lo imaginas. Si ya ves el plato y ves que se parece, no sé, a una pera, a una zanahoria, no sé qué, pues ya te cambia tu imagen, ¿no? Es la imagen del director. Condiciona demasiado. Con el cómic pasa lo mismo, pero en menor medida. Por eso creo que hay libros que jamás deberían intentar hacer películas. Bueno, que las hagan. Ya cada uno es libre de verla o no. Por supuesto, el libro no va a cambiar, ¿no? Por hacer una nueva adaptación o una película, tu libro no va a cambiar. Tus recuerdos puede que sí, porque la imagen condiciona bastante. Y eso es de lo que mucha gente se queja, pero bueno, ahí está la libertad de cada uno. Hay una entrevista, como he indicado, muy buena. Y ahora vamos con libros del propio Frank Herbert. Esta es la trilogía edición inglesa, que fue la primera vez que yo leí Dune fue en este libro. Para mí fue todo un, no sé, una hazaña acabar esto, ¿no? Sobre todo leerme el primero. Mira, aquí viene publicado en Gran Bretaña en el año 79. Víctor Golans, de la editorial Golans, todo un personaje, ya hablaremos alguna vez en el canal de él. Y yo suelo coleccionar las ediciones inglesas por cercanía y porque, sí, por cercanía son más fáciles de conseguir económicamente y están bastante chulas y tienen unas portadas bastante chulas. Esta venía con... La he plastificado, pero esta venía con esta sobrecubierta bastante fea, obviamente aprovechando el oportunismo de la película. A mí me echó en su momento para atrás, sobre todo el tema este, ¿no? Que tuviera demasiado peso lo que es la historia de amor entre Chan y Paul, ¿no? Pero para nada. Para nada, o sea, la historia, que el viejo Frank, la historia está muy bien y no es una historia de amor para nada, vaya. Nada en contra de las historias de amor, pero que tengan demasiado peso, pues me aburre un poco. Ya sabéis que Dune no tiene capítulos, sino que no tiene capítulos titulados ni separados, sino que
Cada vez que pasa una escena hay una referencia, hay una nota a algún libro, una pequeña poesía, un comentario, y eso te indica el cambio de capítulos. Es un poco saber dónde parar, ¿ves? Aquí. A la edad de 15 años él había aprendido el silencio. Una historia del niño Muad'Dib por la princesa Irulan. La princesa Irulan es como la narradora de esta historia. El libro Dune está dividido en 3 partes. Y después viene el segundo libro, que se llama Dune Messiah. Frank Herbert escribió Dune en un principio como unas historias cortas que publicaba en la revista Analog, que se llamaba Dune World. Cuando tuvieron éxito, vio la posibilidad de hacer un libro, crear un hilo conductor a esas historias, y no encontraba editorial, así que una editorial que se dedicaba a sacar manuales de mecánica le dio la oportunidad, y fue todo un exitazo. Por eso Frank Herbert bromea con que hubiera llamado el libro Cómo arreglar tu ornithopter, ¿no? Como si fuera un manual de ayuda de mecánica. Pero mientras iba escribiéndolo, él ya iba cogiendo capítulos y metiéndolos en sobre, diciendo esto para el segundo libro, esto para el tercer libro. O sea, cuando escribía el libro, Dune como unidad, como novela, tenía pensada la trilogía. Eso es algo que hay que tener en cuenta, porque mucha gente comenta, bueno, Dune es muy bueno, el final es un poco, no sé, para alguna gente decepcionante, otras se quedan a gusto. Debo seguir con Messiah y con Children of Doom. Digo, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque no es un momento en que el autor diga voy a aprovechar el tirón y voy a económicamente a seguir con esto, sino es que los tenía en mente y los iba completando. Es fundamental leer la primera trilogía. Al final de Children of Doom tenemos el Appendix. El Appendix es algo súper importante. Yo no sé si recomendar leerlo primero o leerlo después. Yo respeté el libro y me leí... Estos apéndices pertenecen a Dune, no a los otros 2 libros, pertenecen al primer libro. Yo me lo leí después y cuando lo lees dices, vaya, me hubiera enterado mucho mejor de la historia si hubiera leído este apéndice. Esto, mira, empieza con una cita de Pardot Kynes, el padre de Liet Kynes, ¿no? El primer planetologista de Arrakis, ¿no? Que son como los ecologistas de Arrakis, o mejor dicho, planetologistas, ¿no? Era una persona que intenta devolverle a Arrakis, que es un planeta sin agua totalmente desierto, devolverle, digamos, la vegetación y la vida, ¿no? Con un plan de 500 años, o sea, pensar a largo plazo. Y este apéndice está muy bien. Luego, el segundo apéndice te explica un montón de conceptos, la religión de Dune, el viaje espacial, y luego hay un apéndice tercero, y un apéndice cuarto, es como explicando quién es cada personaje, ¿no? Y una terminología del imperio. Que bueno, esto es como un diccionario. Esto es muy importante. Claro, si te lo lees primero, es muy difícil que te acuerdes de todo esto mientras lo estás leyendo. Pero cuando te has leído Dune y tiras de esto, dices, vale, este nombre tan extraño, vale, ya lo entiendo. O sea, que el orden en realidad está bien hecho, como dice Frank Herbert, que es leerlo después y un montón de incógnitas se van solucionando. Porque Dune tiene una cosa que prácticamente las 100 primeras páginas del libro no te enteras de nada. Está muy bien escrito, es muy intrigante, los personajes, sobre todo la parte que empieza con el barón Harkonnen y todo lo que son los Harkonnen y toda su perversión, es una pasada, pero no te enteras de nada. Y cuando pasan más o menos 100 páginas empiezas a encajar cosas y lo vas pillando. Aquí un mapa, ver un poco cómo funciona el planeta, ¿no? Este es el mismo libro básicamente, la primera trilogía de Dune, Dune Messiah and Children of Dune, de Golans. Esta es la primera edición inglesa como trilogía. Aquí sí vemos claramente el Sandworm, ¿no? El Shai Hulud. Esto es un Fremen con los ganchos, los hooks, para engancharse a los anillos del gusano, ¿no? Clavar los anillos del gusano y poder subirse y manejar o dirigir al Sandworm con estos Fremen hooks. La imagen está un poco, bueno, este Fremen es un poco temerario, ¿no? Es un poco, está haciendo mal, está favoreciendo a la cámara, pero hay que cogerlo de lado, de frente es una temeridad. Hay que ir de lado y engancharse. Y aquí, bueno, un poco de
Esto viene con la típica encuadernación así de biblioteca. Mira, una foto de Frank Herbert poco vista. Muchos de estos libros los saco los he comprado de bibliotecas que los venden o los han indultado, etcétera, etcétera. Tiene estas páginas blancas que no han amarilleado nada, absolutamente. Año 79, primera edición. Esto es una cosa para aprenderse realmente, que es súper interesante. Terminología del imperio, el imperio del que se basa Dune, que es el mundo conocido, ¿no? Es el imperio galáctico, hay un emperador, Padishah Shaddam IV, que son todos familias, es el tío del protagonista, ¿no? De Paul Atreides. De estas familias aristocráticas, hasta los peores enemigos son primos. Esta es la segunda gran trilogía de Dune: God Emperor of Doom, Heretics of Doom y Chapter House Dune. Un dibujo del Sandworm un poco más sci-fi, más artístico. Tochales buenos. La verdad es que cuando te lees esto, dices, ¿y ahora ya qué me leo ya? Esta es la edición inglesa de Gollancz de God Emperor of Dune, Dios Emperador Dune. Este es mi libro favorito. No de Frank Herbert, no de la saga Dune, sino de todo lo que he leído hasta ahora. Es un libro que tiene un ritmo lento, unas conversaciones. Hay mucha historia, empieza con una acción muy fuerte, algo que en los 3 libros anteriores no hay. O sea, empieza con una gente, unos rebeldes que le han robado algo al emperador, corriendo, perseguido por unos lobos genéticamente evolucionados o modificados, totalmente asesinos, y van corriendo buscando la salvación al atravesar un río llamado el río Idaho. En Arrakis, un río enorme, con un caudal súper fuerte, llamado el río Idaho. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué ha cambiado? Bueno, pues este libro, spoiler, este libro sucede 3500 años después que los libros anteriores, que los libros anteriores más o menos son de la misma época, ¿no? O sea, pasan entre el primer libro y el tercero, pasan 9, 12, como 13 años. Y de pronto 3500 años en el futuro. Como podéis imaginar, no hay nadie vivo, o casi nadie, ¿no? De la época de Dune. Tiene una sobrecubierta chulísima, podría ser perfectamente de cualquier libro, pero también podrían ser tropas del emperador en Arrakis. ¿Que por qué es mi libro favorito? Bueno, pues tenemos, mira, otra imagen un poco vista de Frankie. Tenemos a un emperador con unas conversaciones con su mayordomo, al que no puede alterar ni poner muy nervioso porque le sale, digamos, el animal, la bestia que tiene en sí, ¿no? Tiene unas letras muy pequeñas, lo que es la edición no es muy buena, pero bueno, tengo bastante cariño porque es un libro que me gusta leerlo por él solo, ¿no? Creo que el que tiene la mayor cantidad de filosofía y cosas de las que puedes rascar bastante de Dune. El siguiente libro es Heretics of Dune. Aquí sí tenemos al Sandworm, otra edición también de Gollancz, como he comentado. Aquí tenemos a un ornitóptero y no sé, eso es una muchacha llamada Shiana que baila hace una danza mística delante de Shai-Hulud o Shaitan, ¿no? Este gusano, y se para delante de ella y la obedece y todo, ¿no? Y este gusano previamente ha arrasado con su poblado, se ha comido a su familia y todo. Y la cuestión es ¿por qué? ¿Por qué obedece a esta chica? Muy interesante, pero ya empieza un lío bastante gordo de personajes. La mayoría de los personajes de Dune, sobre todo a partir del cuarto libro, son femeninos. Bene Gesserit, hay un montón de nuevas hermanas, reverendas madres. Es verdad que sí sería interesante poder tener una foto para distinguirlas, no todas son muy guapas y tal, porque son mujeres atractivas, son mujeres que en cierto modo están hechas para procrear y atraer sexualmente, ¿no? Para llevar a cabo sus programas de procreación, ¿no? Preservan sangres, juntan una gente con otra, llevando a la humanidad por el camino que ellas quieren, ¿no? Y este libro
continúa respecto al anterior, que han pasado como 1000 años. No los 3500 años que pasaron entre el 3 y el 4, pero el 4 al 5 han pasado como 1000 años. Recomiendo leerlo, por supuesto, aunque realmente si te quedas aquí tienes una historia completa, digamos, del futuro de la humanidad. Aquí, si sigues, después de este, tienes que seguir con el siguiente. Chapter House Dune, también edición Golans, porque este libro y este libro sí continúan. El final de este y el principio de este han pasado meses, un año, un poco de reorganización, pero son los mismos personajes. Y para entender este, pese a que tiene unas escenas, una filosofía, una acción trepidante y todo, hay que leer este. Después de Chapter House Dune, el libro 6, ¿qué pasa? Pues el libro 7, el libro que nunca se publicó. Que no... Frank Herbert falleció de cáncer. Hablaba de que iba a sacar el siguiente libro, pero nunca lo sacó. ¿Es una lectura, una saga incompleta? Pues sí y no. Porque cada página de Dune, cada capítulo es una maravilla en sí mismo, es la manera de escribir de Frank Herbert. Yo te digo que hay gente que se queda en el primero, en Dune, y dicen que es el mejor libro del mundo y ya está. Si no, pues puedes pillar The Road to Dune, que es un libro que sacó, bueno, hay cosas de Frank Herbert, de su hijo Brian Herbert y de un escritor llamado Kevin J. Anderson, que es el socio de Frank Herbert, de Brian Herbert, el hijo de Frank. ¿Qué pasa con este libro? Bueno, Brian es escritor también, no tan brillante como su padre, bueno, cada uno es diferente, el talento tampoco es algo que se herede, pero ya le dio un poco la alternativa a su padre con un libro que hicieron conjuntamente, no del universo Dune, sino de otra cosa. Él en solitario no ha tenido mucho éxito. Entonces llega un momento en que decide retomar lo que es Dune, ¿no? Continuar la historia de su padre. Hay libros que son bastante malos, yo he echado un vistazo, la verdad es que no me interesa lo de Brian, de hecho no los escribe solo, los escribe con Kevin J. Anderson, que es un escritor fan de Frank Herbert, lo cual denota que el talento realmente es de Kevin y Frank es el heredero de la franquicia. Pero bueno, este libro está muy bien, tiene cosas inéditas de Frank Herbert. La idea original de este libro es que se supone que han encontrado, Brian se supone que ha encontrado en algún tipo de caja fuerte o caja de seguridad manuscritos de lo que hubiera sido el siguiente libro de Dune. Pues la verdad es que no sabemos si creerlo o no. De hecho, muchos entendidos estudiosos no lo creen. Es muy fácil inventarte eso y que te dé, ¿no? Que te dé cierta autoridad para continuar lo de tu padre. O también puede ser verdad, porque Frank hacía notas de todas sus cosas. De todas maneras, esto incluye también algunas cosas sobre los primeros bocetos, ¿no? Los borradores de lo que sería, de lo que iba a ser Dune por su padre. Hay cosas diferentes, hay personajes que se llaman con nombres diferentes. Te cambia un poco el concepto de Dune, pero hay que entender que son fases, ¿no? Que todo pasa por un tamiz, ¿no? Hasta que tienes ya la obra. Aquí dice que hay capítulos de Dune y escenas borradas. Material sobre Dune más deep. ¿Está bien el libro? Pues sí. Un libro muy chulo. A mí me gustan más los libros sin sobrecubierta. Suelen tener unos muy bonitos. Thor. En relieve. Brilli brilli. Thor. Esto salió en el año 2005. Un libro más o menos reciente. Y a partir de ahí fue cuando Brian y Kevin J. Anderson empezaron a sacar libros sobre los personajes, ¿no? Sobre Bene Gesserit, sobre los Atreides, ¿no? Es continuar, hacer un poco... Hacer una saga de ciencia ficción tipo Star Trek con los personajes. Pero lo importante de Dune no son los personajes, sino todo el mensaje, ¿no? Todo el concepto de lo peligroso que son los héroes, lo peligroso que es el espíritu, digamos, mesiánico. Los héroes carismáticos suelen traer situaciones desastrosas. Se basa un poco también en JFK, ¿no? En John Fitzgerald Kennedy.
que era un presidente de Estados Unidos que le cae bien a todo el mundo, un líder carismático, ¿no? Pero podía haber traído ciertas políticas desastrosas. De hecho, bueno, tuvo, ya sabéis que lo asesinaron. Otro libro de biblioteca, Discard. Poca gente lo... En el año 2003 poca gente se lo llevó a casa. Tiene este tipo de encuadernación, bueno, este tipo de plastificado de biblioteca que me encanta, sí. Que bueno, yo le suelo quitar la sobrecubierta y ponerle mi propio plástico para leerlo mientras lo manoseo, ¿no? Para no estropear la sobrecubierta. Pero cuando vienen así de bien, pues la verdad es que los dejo y los respeto. Y mira, este es de San Luis Obispo City County Library, de la ciudad de San Luis Obispo. La biblioteca del condado. Esto es una biografía. Es un libro hecho con mucho amor, de un hijo a un padre, dedicado a su familia, de su hermano Bruce. Su hermano Bruce es también hijo de Frank Herbert. Falleció. El hombre falleció del VIH, ¿no? De complicaciones del SIDA en el año 93. El tipo era homosexual y bastante, digamos, militante, ¿no? En el tema gay. Algo que muchos han usado para reprocharle a Frank Herbert cierta discriminación hacia los homosexuales, porque la homosexualidad sale a relucir varias veces en Dune y sobre todo en libros posteriores. De hecho, Frank Herbert y su hijo Bruce pues tuvieron mala relación. Hay un momento que tuvieron una mala relación y la gente la achaca a que no aceptaba, ¿no? la condición sexual de su hijo. La verdad es que hay muchos motivos por los que puedes cortar un padre y un hijo o turbiar la relación, no solo ese. Lo que pasa es que ese es el más fácil el más llamativo, el más sensacionalista. Y aquí explican varias cosas al respecto. Fotos poco vistas de Frank Herbert, año 32, con 12 años, 38 en el anuario del instituto. La verdad es que es un tipo que cambia bastante cuando se deja la barba, ¿no? Fotos por aquí, ¿ves? La diferencia del Frankie. Mira, este es Bruce, en el año 73, en la casa de Xanadu. Es un hombre que murió en plena posesión de sus facultades, en su mejor momento literario. Prácticamente recién hecha la película, que le dio bastante nuevos lectores. Aquí está, en el año 85, un año antes de morir, Brian Herbert, autor de este libro, hijo de Frank Herbert y su padre. Pues otro libro bastante... Pues este libro de Brian, pues sí es interesante, porque él sí tiene que contar cosas de su padre y cosas de verlo recopilando datos para escribir Dune, ¿no? Yo prefiero esto mil veces a intentar continuar algo que no es tuyo. Otro libro póstumo que salió, The Maker of Dune, esta es una edición paperback, Berkeley Books, supongo que también saldría en tapadura. Típica ilustración ciencia ficción, pero la cara es el propio Frank Herbert. La guía definitiva a la vida, el trabajo de una vida y del creador más grande de la ciencia ficción, por Tim O'Reilly. Este libro es muy interesante porque tiene capítulos sobre el origen de Dune, el futuro en el espacio. Es una recopilación de artículos, historias cortas, del propio Frank Herbert. Aquí no escribe nadie más. Aquí es Frank Herbert escribiendo para revistas, con lo cual sacamos algo... Es un compendio de su pensamiento y sobre todo lo que pensaba de otras cosas, ¿no? De la ciencia ficción en general, de filosofía, de política, poesía, lo que él piensa sobre la poesía, los orígenes de Dune. Aquí hay una pequeña introducción del propio Tim O'Reilly. Y aquí el peligro del superhéroe. Mira, aquí lo cuenta. Dice, mis ejemplos favoritos son John F. Kennedy y George Patton. Hablando del peligro de los líderes, ¿no? Esto es muy interesante para entender Dune. Este libro salió en el 87. Esta recopilación de
de escritos y cartas. Esto es una maravilla, esto cada 2x3 hay que tenerlo de referencia. Frank Herbert's Dune, esto salió un poco a raíz de película, año 88, editado por Frank Herbert, por su hijo. Esto es un formato cuaderno, puesto así es como un comic book. Y The Notebooks of Frank Herbert's Dune. Las ilustraciones de Raquel Jaramillo son, bueno, diseño. Nada que ver directamente con nada del mundo de Dune, ¿no? Cierto tono medieval heráldico. Y vaya, este libro básicamente son frases, ¿sabes? Aquí hay una frase del manual de Muad'Dib de la princesa Irulan. Son frases y citas de los libros de Dune. Aquí no hay nada inventado. Han sacado más frases y las han recopilado. No están todas, es una selección. Algunas se llevan la hoja completa con dibujo. Y por la otra cara, pues siempre hay pues una, dos, tres, pues varias, 4 o 5 frases más, ¿no? Mira, una de Pardot Kynes, el padre de Eliot Kynes, el ecologista planetologista de Arrakis. Y las que se llevan página completa no es que sean mejores que las otras, ¿no? Simplemente que lo han hecho así, lo han hecho así. Está muy bien. Muy divertido. Mira, aquí tenemos la famosa letanía de Bene Gesserit sobre el miedo, ¿no? I must not fear, fear is the mind killer, fear is the little death that brings total obliteration. I will face my fear, I will permit it to pass over me and through me, and when it has gone past, I will turn the inner eye to see its path. Where the fear has gone, there will be nothing, only I will remain. Esto es muy interesante porque hace poco la leí en español y no me gustó nada. Yo es que todo lo que he leído de Dune y Frank Herbert es original, es en inglés. Entonces, algo Frank Herbert escribe muy simple. Ver su camino, se ha ido y en español metían algún palabra así para que quedara más épico y no. Ya pierde el espíritu de la letanía. Frank Herbert hay que leerlo porque hay mucha música en lo que escribe. Hay que leerlo obviamente en inglés. Timothy O'Reilly, que ya lo teníamos en este libro, pero este es es una colección que se llama Recognitions, también es de librería. Me encanta con sus sellos y sus cosas. Esto es de la Biblioteca Wright. De Eaton, Ohio, con su sello del 81, su sello del 86, su sello aquí del 88, el sobrecito para meter la ficha. No longer property of Wright Library, o sea, ya no es propiedad de la librería de Wright, ya es mío. Y este es el primer libro, formato libro completo, el primer estudio que se hace en un libro, no un artículo, sobre Frank Herbert, sobre la trilogía, de su manera de escribir, sus influencias, ciertas notas, cierto comentario biográfico. Te va contando por capítulos algunos libros, como si alguien te cuenta la película. Y este es fundamental. Se llama Frank Herbert, de la colección Recognitions. William F. Two Pounds, Frank Herbert. Otro libro de biblioteca. Es de una colección de libros que habla de otros autores, ¿no? Aquí también hay Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, Tolkien. Esto creo que es del año 88. Es una serie inspirada en autores. Año 88. Impreso en permanente durable papel libre de ácido. La verdad es que doy fe porque el libro tiene su colorcillo perfecto crema de la época. Cronología de la vida de Frank Herbert. Todo lo que es el background intelectual de Frank Herbert relacionándolo con personajes de Dune. Children of Dune. God Emperor of Dune. Y aquí el sobrecito para
para la ficha. Ahora damos un salto atrás al año 79, 81, 81. Vale, esto es una colección en la que cogían a ganadores de los premios Nebula de años anteriores y les daban no sé, el honor de editar el libro, la recopilación de los ganadores de ediciones sucesivas de los premios Nebula. Entonces, en el número 15, en el 15, le toca a Frank Herbert. La portada es una pasada. ¿Es un libro de Frank Herbert? No, pero tiene tiene su trabajo de edición. ¿En qué consiste? Bueno, pues primero te asegura que Frank Herbert se ha leído las historias ganadoras del Nebula. Recordemos que Frank Herbert ganó el Nebula y ganó el premio Hugo, los dos premios más grandes de ciencia ficción con Dune. Edición inglesa de este libro. Y bueno, aquí hay George R.R. Martin, que luego ha sido tan popular, Barry Longear. Una introducción al estilo Frank Herbert. Esto es Frank Herbert escribiendo. Y después de esa introducción nos manda directamente a las historias. Camps de Jack Dunn. Pues hay una pequeña introducción de Frank Herbert. De eso se encarga la labor de editor. Y ahí te la tienes. Ahí tienes la historia. Y así con cada ganador, ¿no? Sand Kings de George R.R. Martin. Aquí Frank Herbert hablando de George R.R. Martin. Para los fans, pues esto es un detallazo, que ahora tiene muchos fans. Y este libro, pues a mí me hizo mucha ilusión porque me pude leer de Barry B. Longear, una de las historias que más me ha gustado, una novela, ¿no? Con dos L's, lo que es una historia corta, que es Enemy Mine, enemigo mío. Y aquí, aquí habla Frank Herbert sobre qué le ha parecido. Dracon con su mano de 3 dedos. Y es una joyita. A mí esta historia me gusta mucho. Luego Enemy Mine, creo que a raíz de la intención de llevarla al cine, el autor escribió un libro, ¿no? Una novela ya de formato largo. Y que salió a la vez que la película. La película está bien, entretenida, pero es un poco pesada en comparación con la historia corta. La historia corta es muy fluida, pasan muchos años así, pero rápido, ¿no? Y es cómo se las apañan en ese planeta, ¿no? Un humano y un Drac, que en un principio se tenían que matar el uno al otro porque eran enemigos de guerra. Está bastante bien. La parte más aburrida de la película y de la novela larga, que es cuando secuestran al niño y lo fuerzan a trabajar, eso es muy coñazo. Eso no existe aquí. Ya sabéis que hay que hacer, a veces hay que rellenar con cosas. Pues nada, pues Frank Herbert tuvo la suerte de... Bueno, y te llevas esta bonita portada y el Frank Herbert así es súper chulo, ¿no? Más cosas. The Book of Frank Herbert. Paperback, bolsillo. Es una recopilación de algunas historias cortas. Aquí viene Occupation Force, que es la historia que hemos reseñado aquí en esta revista, Occupation Force. Es una historia cortísima, como comenté. Muy chulo y una portada, random, pero bonita. Y The Worlds of Frank Herbert. Estos libros han salido en varias ediciones, con diferentes títulos, algunos ampliando historias. Aquí hay otras historias cortas de Frank Herbert, publicadas en la revista Galaxy y Analog. En Analog empezó Dune precisamente, y siguió publicando más cosas. Muy interesante también es este libro. Y es un libro de no ficción. El primer libro, yo creo que es el primer libro de no ficción de Frank Herbert. Quizás sea el único. Y lo escribe con Max Barnard, que supongo que se encarga de la parte más técnica y él de la parte más literaria. Se llama Without Me You're Nothing. Sin mí no eres nada. Y es la guía esencial para las computadoras, home computers, ordenador personal. Frank Herbert estaba muy interesado en las computadoras. De hecho, en el año 79 ya hablaba del sistema que estaba instalando en su casa, que era una computadora brutal, formada por 3 cuerpos, con independencia uno del otro,
que básicamente era un procesador de texto con un sistema que le corregía errores, con diccionario, vamos, como si hubiera tenido internet o un ordenador actual, ¿no? Pero en el año 79 él ya estaba instalando eso en su casa. Resulta muy interesante porque si conocéis un poco el universo de Dune, en toda la galaxia está prohibido el uso de computadoras, de máquinas que sustituyan el pensamiento humano. Es lo que se llamó la Butlerian Jihad, la Jihad de Butler o Jihad Butleriana. Una especie de guerra que hubo por unos, digamos, posiblemente, bueno, robots, máquinas pensantes. Todo esto está un poco inspirado en Asimov, ¿no? Y a partir de ahí, pues la humanidad decide que no van a dejar que jamás máquinas, computadoras puedan pensar por encima de un humano, y está totalmente prohibido en todo el imperio, en toda la galaxia, en todo el universo conocido. Más allá, mira que hacen guerras, que hacen perrerías, que hacen trampas, pero eso es un tabú. Eso se respeta en todas las sociedades. Y llevado al mundo real, pues resulta muy curioso que él es que estaba súper interesado en las computadoras, tenía una fe en las computadoras brutal y las utilizaba. Y siempre digo que es una pena que Frank hubiera fallecido en el año 86, no hubiera llegado a los 90, al año 2000, hubiera sido un señor de 80 años totalmente metido en Internet. Y aquí te habla de todas las posibilidades que dan las computadoras, ¿no? Programación, vocabulario de Basic. Acordaos que aprender Basic era el futuro, niño. Aprende Basic en inglés, que eso tiene salida. Diagramas, esquemas. Dice apéndice, como en Dune. Las computadoras no son personas. Yo creo que aquí está un poco la clave, ¿no? Aquí conectas con Dune directamente. O sea, esto es una cosa poco conocida de Frank Herbert, pero un proyecto con el que quiso saldar esa cuenta que tenía con la tecnología y hubiera seguido, ¿eh? La verdad es que el hombre hubiera seguido por ahí. Esto salió yo creo que en el año 80. Dune Master. Esto es una especie de reedición facsímil reciente. Me ha costado, en un principio no sabía cuándo había salido, pero hay un punto en que ves aquí una página web, ¿no? Y un www y dice, vale, esto es de por lo menos del siglo XXI. Y huele a nuevo. El original es igual, del mismo color, pero se ve que hay demanda de este libro y están haciendo como reproducciones. No entiendo por qué por qué hay demanda de este libro, porque es una bibliografía de editorial Meckler. Un libro difícil de leer por el tipo, por las letras, de lo que es el contenido. Mirad, evidentemente llevo gafas, pero hace falta una lupa. Y es una bibliografía de cosas, de artículos, libros. Tiene una parte interesante de que no es solo, digamos, una base de datos, ¿no? Hay partes para leer, pero sigo sin entender por qué se reeditó esto recientemente. Yo creo que esto es de ahora. El original es de 88. Pero en cuanto salió la oportunidad de conseguirlo, que ha habido hablar de él, pues a por él, ¿no? Bibliografía. Aquí un pequeño apéndice de algunas portadas de diferentes ediciones. Revista Galaxy, Analog. El disco, ¿no? El vinilo de... O sea, sacó un par de discos Frank Herbert con su voz leyendo Dune, ¿no? Uno de la escena del banquete, que me parece lo mejor de Dune, del libro. Aquí está. Y es Frank Herbert leyendo Dune, o sea, con la entonación y el ritmo del propio autor que tenía en su cabeza cuando escribe los personajes. Cuando lo escuché me pareció muy diferente a lo que yo imaginaba. No por no conocer la voz de Frank Herbert, sino por el drama y la épica que le echa. Es algo muy curioso. Y esto es una auténtica joya. Frank Herbert's Masterpiece of the Imagination, de Dune Encyclopedia. Esto es una enciclopedia, como un falso libro de historia. Esto es un libro escrito dentro de una ficción para que la gente tenga una enciclopedia de su universo, ¿no? Como un libro para los estudiantes, ¿no? Contiene toda la gente, lugares, historia, geografía, ecología, batallas, nacimientos, criaturas, costumbres, ciencia, arte, lenguaje, background, entorno, todo lo que está en los libros y mucho más. Y aquí tenemos una cronología de eventos importantes de la historia de la humanidad. Fijaos, del 19.000 al 16.500, primeras civilizaciones en la Tierra. Del 16.500, Alexander crea el primer imperio. Del 16.400 al 16.000, el Imperio Romano
surge y conquista el mundo conocido excepto China, que no pasaría hasta el 14.400. 14.512, la batalla de English Channel. El imperio se mueve de Madrid a Londres. 14.500 a 14.200, la edad de oro de los inventos, radio, televisión. Claro, esta cronología a nosotros nos chocan los números, pero son los números que funcionan para la gente del futuro. Porque claro, esto es un libro de historia dentro de una ficción, esto es una maravilla, ¿no? Seguro que se han hecho cosas así en otro tipo de universos y de sagas, ¿no? Pero esto es un libro, a mí me costó conseguirlo, me costó 18 euros, lo más barato que lo he visto, en tapa blanda, y una edición en tapa dura que me gustaría tener, pero sale carísima. Y este libro no se publica, yo creo que no se hace una reedición, yo creo que porque el propio Brian Herbert, hijo de Frank, como ha seguido sus libros y contradicen prácticamente todo lo que hay aquí, porque él junto a Kevin J. Anderson se ha dedicado a hacer secuelas y precuelas, con lo cual muchas cosas aquí se contradicen, no le conviene. Mira, la yihad butleriana del 200 al 108, que es cuando pasa todo esto y se prohíben los ordenadores, las máquinas, las computadoras. La fundación de la casa de Atreides en el año 86, Demetrios Atreides es nombrado barón Tantalos como recompensa por ayudar a los corrinos. La casa de Corrino es la casa del emperador, claro. Y aquí empieza por la Abomination, término que Bene Gesserit usa bastante. Si recordamos a Alia, la hermana pequeña de Paul Atreides, a partir del segundo libro sabemos lo que es una abominación. Y va de la A a la Z. Arrakis, bueno, Arrakis es una entrada larguísima. Arrakeen, que es la capital de Arrakis. Construcciones, tiene unas ilustraciones muy chulas. Astronomía de Arrakis. Te explica lo de las lunas, todo. No es un libro para leer del tirón, es un poco incómodo así a doble columna. La casa de Atreides, Atreides y Gánima, hija de Muad'Dib. Mira, Lady Jessica, tan guapa. La princesa Irulan, de la casa de Corrino y Atreides, por matrimonio, ya sabréis. Vestimenta Fremen. Bastante sobre el tema Fremen aquí. Escultura Fremen, arte. Una fragata. Un poco de heráldica. Mira, el escudo de Atreides. Casa de Golak, casa Kenrick. Algunas casas realmente no... Casas Harkonnen, sí. Otras casas son totalmente casas menores y no tienen mucho peso. Y mira, esto es una de mis entradas favoritas, Gurney Halleck. Vivió del 10.135 al 10.226. Es el maestro de armas de la casa Atreides, ¿no? El brazo armado del duque Leto. Y también el que enseña a luchar a Paul Atreides. Fijaos qué curioso, como Paul y Jessica son nombres totalmente normales, cuando todos, el resto de nombres de Dune son rarísimos, ¿no? Leto, Yue, Zufir Hawat, Duncan Idaho, está ahí entre raro y popular. Bueno, los nombres de las reverendas, las madres de Bene Gesserit son brutales. Stilgar, de los Fremen, Chani, pero Paul y Jessica. Es brutal, Frank Herbert tiene unas cosas increíbles. Mira, ya sabéis que aparte de ser un guerrero, Gurney Halleck toca el baliset, ¿no? Que es este instrumento de cuerda con el que nos deleita a la casa Atreides y a todo el que está a su lado, y cuando Paul se lo pide, con su música. Pues aquí vienen partituras y canciones del propio Gurney Halleck, para que veáis la envergadura de esta obra, que ya digo que no se reedita, no... Esto es un libro para dedicar realmente tu vida entera a... Mira, aquí te explica lo que son los Fremen, los Maker Hooks. Cómo engancha el anillo, ¿no?, del cuerpo del gusano. Le levanta un poco ahí la carne. Con lo cual, al levantarle un poco ahí la carne y dejársela ensangrentada, hace que la fricción con la arena, por la velocidad que lleva, hace que le haga daño. Con lo cual siempre va a mantener la parte que esté así en carne viva en la parte superior, no en la arena. Y por ello nunca va a volcar y aplastar a su tripulante. Frank Herbert es un genio.
uniformes Sardaukar. Los Sardaukar son estos soldados entrenados en situaciones extremas en ese planeta con condiciones climatológicas brutales. Son auténticas máquinas de matar. Solo son como la guardia personal y especial del emperador. Pero bueno, luego llegan los Fremen y se los meriendan. Incluso los niños de 5 años con cuchillos, cuando caen heridos los Sardaukar los rematan en el suelo. Con esa manera de luchar de los Fremen. Semuta es un tipo de droga estrellada de un cristal de la droga Elaka. Hay muchas drogas en Dune. La semuta, los adictos a esta droga tan fuerte también escuchan un tipo de música que producen un instrumento, una especie de organillo. Un poco de cómo funcionan los gusanos, los sandworms. Claro, todo esto hubiera sido fundamental cuando sale el primer libro. Y todo esto sale de Frank Herbert. De textos y conversaciones de Frank Herbert con el autor. El ornithopter, bueno, la máquina para extraer la spice. Y algo que mucha gente pues siempre quiere saber, cómo funciona el steel suit. Así de simple, no hay que ponerle más armadura al asunto, ¿no? Esto es increíble. Más cosas. Frank Herbert hay. Otro libro de Golans. Una de las últimas fotos promocionales de Frank Herbert. Un libro muy bonito. Color amarillo. Precioso. Ilustrado por Jim Burns. Algunas historias cortas. Y sobre todo una introducción del propio Frank Herbert sobre la película de Dino De Laurentiis que dirigió David Lynch. Y está muy bien porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿qué le pareció a Frank Herbert la película? Hay fotos de Frank Herbert en el set, participó en cierto modo en partes del guión, pero aquí cuenta, pues sí, que su parecer, y es bastante positivo. Claro, es positivo respecto a lo que se grabó. Luego el montaje ya se sabe que ni siquiera David Lynch, porque en base a hacerlo más comercial, pues redujeron bastante el tiempo. Claro, no vas a hacer una película de 5 horas. Nunca un intento de hacer una película de Dune que dure menos de 10 horas va a ser posible. Y la joya de este libro, que está muy bien editado, es una pequeña historia que es como un viaje por Arrakis. Aquí está. The Road to Dune. Escrito por el propio Frank Herbert. Y es como un diario. Dice, llegamos a Arrakis y te explica como un visitante lo que sucede, lo que hay que ver. El templo. Esto es ya digamos, posterior a Paul Atreides y todo, ¿no? Es como si fuera para un turista. Aquí un ornitópter, al palacio, el propio Muad'Dib, supuestamente, donde aterriza y entra a sus aposentos, el ornitópter personal de Muad'Dib. Esto es una máquina de Ixian, una máquina para calentar, vamos, un calefactor. Y aquí, bueno, tenemos la reverenda madre Irulan, la princesa. Y mirad Duncan Idaho. Que ojos, qué sombra. Todo por Jim Burns. Y bueno, sigue con historias de Frank Herbert. Ilustraciones. Y este es un libro más reciente, publicado en el año 2013 por Kevin Williams. Se llama Wisdom of the Sun, Sabiduría de la Arena, Filosofía y Dune de Frank Herbert. Es un libro poco conocido, basado en Dune básicamente, no en otras obras de Frank Herbert. Es un libro difícil de encontrar, a mí yo creo que es de los libros más caros que me he comprado. Un precio bastante desorbitado para el tipo de publicación que es, pero lo quería en tapadura. Hay pocas copias, es un trabajo como que parte de un trabajo de una universidad, pero el libro es muy bueno. O sea, seguramente titule este vídeo con el título de este libro porque no hay nada en internet sobre este libro. No hay nadie mostrando páginas, solo
Solo, no hay nada del autor, solo los títulos de los capítulos, que son ya de por sí son bastante interesantes, ¿no? Y es un libro que parte, como dice el prólogo del autor, de un ensayo que estaba haciendo mientras estudiaba un curso de historia. Y hizo un ensayo sobre Frank Herbert y lo que es la literatura de ciencia ficción relacionada con conceptos de filosofía y percepción a la hora de escribir. Está muy muy bien. Tiene alguna ilustración por aquí. Paul y sus profesores. Bueno, pues aquí está Gurney Hallet con el Baliset. Lady Jessica. Supongo que este es Zufir Hawat, el Mentat. Duncan Idaho. Fanatismo y radicalización. Algo muy muy importante en la obra de Dune, por todo lo que conlleva el espíritu mesiánico y el fanatismo a Muad'Dib, a la casa de Atreides. Una Honor de Matter y los Futars. Algo ya que pertenece a libros posteriores. Mira, aquí tenemos a Muad'Dib y Stilgar. Estos steel suits son bastante parecidos a los de la película, ¿no? De Lynch. Hablando de la clarividencia, el agua de la vida, la misionaria protectiva en Arrakis. Esto es algo muy interesante. Todo el concepto de misionaria protectiva es de las cosas que más me han interesado de Dune. Resulta que las hermanas de Bene Gesserit, durante toda la historia, desde siglos y siglos atrás, han estado introduciendo supersticiones y religiones en otras culturas, en otros pueblos, en otros planetas, de cara a en algún momento poder servirles y salvarles la vida, decir algunas palabras clave para que esos habitantes de esas culturas digan, estas mujeres saben de quién estamos hablando, o conocen la profecía, o son ellas las enviadas, ¿no? Y Lady Jessica en algún momento utiliza algunas palabras para, vamos, se la juega, ¿no? Para que los Fremen no la maten a ella y a Paul. Y dice, bueno, ¿cómo sabe esta mujer esto? Y dice, ¿cómo lo sabe? ¿Por qué? Porque nosotros mismas, ¿no? Nuestras antepasadas fueron las que introdujeron esta superstición en vuestra cultura. Es brutal. Se dice que Frank Herbert se basa en... Bene Gesserit se basa en los jesuitas, en la Compañía de Jesús. San Ignacio de Loyola, etcétera. Yo estudié los jesuitas muchos años, ¿no? Todo lo que es el colegio. Les tengo bastante respeto, pese a que no soy religioso. Me parecen un poco superhéroes, ¿no? Tienen una motivación de en todo amar y servir que escapa a la comprensión y es bastante real. Y se dice que tenía algún familiar en los jesuitas, en la Compañía de Jesús, y se basa en ellos un poco en cierta manera de manipular y controlar la historia. Yo no conocía mucho sobre el tema, pero recientemente sí he tenido oportunidad de leer cosas sobre ciertas, no sé, ciertas herejías y ciertas sectas como Sabbatai y Sebai, y la relación de jesuitas y lo que es Freemasonry, lo que es masonería, con la historia de España, ¿no? Del Imperio Español, y cómo incluso los jesuitas en Asia, lo que es China, bueno, concretamente lo que es Tíbet, introdujeron ciertos filosofía, ¿no? La relación de los jesuitas con el Tíbet. A mí eso me recordó mucho a lo de Bene Gesserit. Yo creo que por ahí va Frank Herbert. Es muy interesante y es un filón a investigar, ¿no? Que cosas de ficción te arrastren a cosas que conocías más cercanas como la compañía religiosa, bueno, religiosa militar en un origen con la que te has educado desde chico, ¿no? Así que bueno, mis respetos a Frank Herbert y todos estos escritores que nos hacen pensar. Y para acabar vamos a poner un poco de música. Esto es un álbum del músico Dave Matthews. Se llama Dune, es la edición japonesa.
Viene con su obi, ya sabéis que el obi es esta etiqueta que usan en las ediciones japonesas para mantener el arte, digamos, inglés, americano, occidental y tener la información en su idioma, ¿no? En este caso el obi continúa. Esto de Dune está en relieve, muy chulo, está perfecto. Y esto es el músico americano Dave Matthews. Quiso sacar un álbum, yo creo que aprovechando el tirón de Star Wars, porque esto sale justo cuando sale la película de Star Wars. En la cara tenemos Dune, es una obra dividida en 4 partes: Arrakis, Sandworms, la canción de la Bene Gesserit, Muad'Dib, y en la cara 2, Space Odyssey, una versión de David Bowie, Silent Running. Conocéis la película, ¿no? Es una maravillosa película. Y aquí el tema de la princesa Leia de Star Wars y el tema principal de Star Wars. Todo regalado por Dave Matthews, grabado en junio del 77. O sea, esto está aprovechando el tirón de Star Wars. No va a sacar un disco de Star Wars, pero saca un libro de Dune. Que quién se acuerda de Dune en el 77, porque las 2 secuelas no fueron tan populares. Pues bueno, ¿qué pasa con este libro? Este disco que sale y automáticamente, bueno, sale en unas poquísimas ediciones, lo retiran del mercado, porque Frank Herbert no autoriza en ningún momento que se use el nombre de Dune ni ningún producto relacionado con Dune, no lo autoriza. Entonces la edición japonesa sí siguió para adelante, la americana. Esto aquí en japonés. Y bueno, es una rareza. Yo creo que no se ha reeditado posteriormente por lo mismo. Y es algo muy parecido a... Es un disco instrumental, de jazz, muy, muy cool. Un toquecillo funk. Y es algo similar a lo que le pasó años después, ¿no? Del año 83 a Iron Maiden, ¿no? Con la canción To Tame a Land del álbum Peace of Mind. Que en un principio la canción se llama Dune. Ellos la tocaban como Dune, en el setlist pone Dune. Yo creo que todavía pone Dune si la tocan. Y Steve Harris había leído Dune y estaba súper emocionado y escribió esa canción, ¿no? Si leéis la letra, habla de Muad'Dib, habla de todo. Claro, Steve Harris se puso en contacto con el agente de Frank Herbert y el agente de Frank Herbert le dijo de parte de Frank Herbert que no tenía ningún interés en que una banda de rock and roll, y mucho menos una banda de heavy metal, y mucho menos una banda llamada Iron Maiden, usase el nombre de Dune. Iron Maiden pensaban que iba a salir la cosa bien, salió mal, estuvieron bastante resentidos y le pusieron To Tame a Land a la canción. ¿Qué pasa? Que, bueno, en el disco Somewhere in Time, en la portada de Iron Maiden, que está lleno de este paisaje urbano futurista, hay una mención a Herbert por ahí. Si buscáis el texto, hay una coña con el mal rollo de Frank Herbert, ¿no? Pero bueno, por otro lado yo lo entiendo, ¿no? De pronto sale un grupo y dice, oye, que he escrito una canción que te va a ayudar, que nuestro grupo mola, y dice, bueno, pues igual es que no me interesa la música, o igual no quiero que una banda que no conozco en Estados Unidos en el año... Esto supongo que sería en el año 82, 83, pues no eran conocidos a Iron Maiden todavía. Es un tío mayor, un tío de 60 años, que eso del heavy metal pues no le interesa, y por otro lado, que es algo que no tuvieron en cuenta, y es que ya desde el año 79 la película estaba en preproducción. Ya pertenecía todo eso a Dino De Laurentiis. Entonces un producto audiovisual con Dune pues no iba a estar autorizado. Y eso Steve Harris no lo tiene en cuenta. Que es normal que por el tema de la película no se pudiese hacer nada. Supuestamente esto también, que salió en 77, pero bueno, la película se lleva hablando desde días de Jodorowsky. Pues nada, nos vemos en el próximo, que vamos a hablar de Los Nuevos Titanes.